Bogotá, ciudad creadora. Alcaldía de Bogotá. Hola, mi nombre es David Caneva Acle, soy maestro en dirección de cine documental de la Royal Holloway University of London en Inglaterra. También soy comunicador social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con especializaciones en comunicación para el desarrollo, periodismo investigativo. También soy fotógrafo de profesión y por eso me dedico mayoritariamente a ciencias audiovisuales y fotográficas en todo lo que es los oficios que desarrollo profesionalmente. La historia de la fotografía y las cámaras y los audiovisuales en general nace básicamente con un concepto que desarrolló el señor Arquímedes. Fue el primero en desarrollar lo que se conoce como una cámara oscura, ¿no? Un cuarto en donde él estaba encerrado, él percibió que había un orificio por donde entraba la luz y esa luz permitía que se difractara una cierta cantidad de elementos que estaban en el exterior. Él realmente no pensó que eso se llamaría más adelante una cámara fotográfica, pero como estaba en un cuarto oscuro sirvió para poder hacer algunos ejercicios de difractación de la luz, desarrollada posteriormente, 1000 años después, en una mejor forma por el señor Leonardo da Vinci, quien también a través de una cámara oscura y leyendo lo que había hecho Arquímedes, básicamente desarrolló un cuarto oscuro en donde hacía la reflexión de objetos que se encontraban fuera de ese cuarto oscuro. Más adelante hubo otros autores que lo que hicieron fue reducir el cuarto oscuro a una caja pequeña. Tenemos a Nicéforo Nips, que desarrolla esa misma caja gigante, la pone en un cajón pequeño y se inventa ponerle una especie de material sensible en la parte de atrás. Más adelante se desarrollan ya lo que conocemos como el daguerrotipo. Básicamente es una caja oscura con un orificio y durante un tiempo determinado se le pone una tapa y se destapa por 3 o 4 segundos y en un material que era trabajado con aluros de plata. En la parte trasera pues se obtenía una captura fotográfica sobre una placa de vidrio. Esas placas de vidrio pues básicamente fueron las fotografías del pasado y posteriormente pues tenemos el zoótropo, tenemos el desarrollo como tal del cinematógrafo. La misma cámara de los hermanos Lumière ya era una cámara que era fotográfica, pero tenía un motor. Y ese motor que desarrollaron los hermanos Lumière nos llevó a entender un poco cómo era el tema de la imagen en movimiento sobre una película de 35 milímetros, que era la base de la fotografía de esa entonces, ¿no? Que ya no eran placas de vidrio, sino que eran celuloides, ¿no? Un poco más trabajados. Y el motor que ellos desarrollan en el cinematógrafo es un motor que permitió tener tanto captura como proyección de películas, ¿no? Ese nacimiento de las primeras cámaras modernas le da también nacimiento a una cantidad de nuevas cámaras. Por ejemplo, tenemos una cámara muy interesante, la Hasselblad. La Bolex de 16 milímetros. Por ejemplo, la Zenith, una cámara de Guerra Fría que cuenta bastante de lo que hoy llamamos la historia audiovisual, la historia que nos permite informarnos sobre cómo somos hoy en día como sociedad. El video documental ha sido la forma de contar cuentos desde el inicio de los tiempos. El video documental es en sí mismo una pintura rupestre, pero documenta unos hechos. Incluso ustedes pueden darse cuenta que en algunas pinturas hay una serie de movimientos en donde se da cuenta uno que se le quiere dar tridimensionalidad a los animales que se están cazando. Es muy interesante que incluso nuestros antepasados querían a través de la imagen dar la intencionalidad de movimiento. Entonces el documental en la historia es muy importante porque es la forma en la que hemos venido informándonos o desinformándonos sobre quiénes somos y hacia dónde vamos.
Hay un documental muy famoso que se llama Nanook el Esquimal, que es desarrollado por Robert Flaherty. Él simplemente se va a vivir con una familia de esquimales y eso resultó en algo muy interesante de cómo es que se cuentan los cuentos. El documental en sí tiene varios cambios, ¿sí? Incluso en la televisión moderna y en el cine moderno podemos observar distintos tipos de documentales. Por ejemplo, hay que fue contratado por las primeras oficinas del comunismo para que retratara cómo era la vida de la Rusia postmoderna, la Rusia postzarista. Y este señor se inventó una forma de contar las historias yuxtaponiendo imágenes. Esa película que se llama Man with the Camera, el hombre con la cámara, de Siga Bertov. En Hombre con la Cámara lo que vemos es la vida de la persona de la calle. Ve usted a la persona que entrega la leche y el queso, ve usted a los trenes y como es era industrial, ve usted al maquinista, ve cómo es que se mueve el carbón. Y es una pieza que cuenta mucho sobre el documental moderno. ¿Quiénes somos nosotros dentro de la pieza documental? ¿Por qué es importante el documental para la sociedad moderna? Una buena pieza documental es la primera emisión del cinematógrafo de los hermanos Lumière, que son 7 cortes en la Feria Internacional de Fotografía de 1895 y fue cuando aparece la famosa llegada del tren a la estación de la Ciotat. El chip de la gente cambió completamente y lo que se tiene ahora es una imagen en movimiento y de repente la gente ve llegando un tren y la gente no sabe que el tren está en una fotografía en movimiento y la gente sale corriendo del teatro, que es una de las anécdotas muy famosas de los hermanos Lumière. Cómo comenzó el proceso argumental, documental que cuente sobre la gente y sobre sus costumbres y sus territorios. Tenemos grandes piezas documentales, incluso en la televisión vemos que hay piezas documentales que nos hablan, por ejemplo, de cómo se mueve el tigre y cómo se aparea con el león con la leona, y que son documentales que cuentan sobre la vida salvaje. Sin embargo, pues eso no es una pieza documental común, pero sí cuenta y documenta el proceso de un punto A a un punto B, y esa es la forma en la que nosotros hemos venido contando los cuentos, de un punto A a un punto B. No importa de qué forma lo narremos, porque puede ser un cómic, un libro, un podcast, puede ser una emisión radial, pero siempre hay una forma de documentar las cosas, y los documentales audiovisuales tienen esa virtud que aglutinan cada una de las ciencias, cada una de las artes y los ponen al servicio de la imagen en movimiento a través de una historia que pueda llegarle a la gente, que pueda tocar el corazón y que de alguna forma nos represente, que haya interpelación social. Toda la vida mi papá tenía una pequeña finquita en Caño Gil. Hoy reposa en el Cauca. ¿Cómo se puede olvidar julio 19 del 2010? Yo no quiero tener problemas con nadie porque ya yo he visto derramar mucha sangre y ya no queremos problemas. Mejor pasa por cobarde ya y métete para acá entre algo. Desde muy niño tuve la oportunidad de crecer en un espacio donde se me brindó una cámara fotográfica de 35 milímetros, una Zenit, y eso me dejó un legado artístico que me obliga a tener un poco de pasión y amor por la fotografía, involucrado esto dentro de todo el aspecto social, el aspecto contributivo a nuestros hermanos de alrededor, ¿no? Porque esa pasión definitivamente me nació en el momento en el cual yo comienzo a hacer retratos a lo que está en mi entorno, a la gente, a los ojos, a las muñequitas que hacía mi abuela, a las maquetas que hacía mi mamá, a los amigos que hacían instrumentos, y cada una de esas cosas me permitió también salir a la calle y entender que había todo un espectro visual para descubrir, y esa pasión fue filtrada a través de la experimentación en las calles, en las casas, en los campos abiertos, y esa pasión la llevé, la filtré de una manera tal que pude no solamente, como les decía, hacer retratos, sino que se convirtió en una forma de vida por medio de la cual no solamente tengo mi vivir diario, sino que a la vez le enseño a la gente cómo es que esto se puede convertir en una herramienta laboral, una herramienta artística, una herramienta que informa o desinforma. Cualquiera puede tener una cámara, un teléfono con una cámara de video antigua tipo Video 8 o las cámaras de los teléfonos, y siempre vamos a tener la oportunidad de acceder a la tecnología, a la información como tal, pero lo importante es qué tipo de información, qué tipo de pasión se le puede poner a la información para que la información sea veraz, contundente, que diga algo, que no sea simplemente retratar por retratar. ¿Cuál es la pasión que realmente evoca todas estas necesidades
necesidad, por ejemplo, de contar que Bogotá tiene colores amarillos, que son el color amarillo empanada o el color amarillo semáforo, capturar y obtener imágenes completamente estáticas o imágenes que quedaban borrosas, mover los diafragmas para poder permitir que la entrada de luz fuera mayor o menor. Y de ahí nace una cosa que se llama Rostros de las Fiestas. Por alguna cosa me permitió también acceder a una beca internacional para ir a estudiar en el Reino Unido, trabajando con migrantes y refugiados de segunda generación, y esto me llevó a contar historias sobre cómo viven los migrantes en los países que llaman del primer mundo, todo a través de la cámara de video y la cámara fotográfica y el sonido. Bueno, ya de vuelta aquí en Colombia se ha hecho un proceso enorme y pasional, que es la combinación de deportes extremos con imagen en movimiento, y se han desarrollado programas para Canal Capital, Canal Colombia, y esa pasión se convierte básicamente en cómo darle algo de contenidos a la sociedad que está bastante desinformada, y esa desinformación nos lleva al conflicto social, al conflicto político, el conflicto económico en el que vivimos. Y la gran oportunidad que tenemos con las pasiones que tenemos, con esta pasión audiovisual, es poder ofrecer buenas piezas documentales, buenas piezas audiovisuales que nos cuenten, nos permitan decir algo bonito, algo interesante, algo profundo sobre cómo podemos cambiarnos como sociedad. Los equipos fotográficos del 2000 al 2020 han mejorado de manera radical. En términos de cámaras fotográficas, yo soy amante de una cámara fotográfica que se llama la Hasselblad, de medio formato. Es una cámara muy interesante, tiene las bases de la fotografía no reflex, es decir, que no tiene los espejitos en la parte superior que permiten que la imagen pueda ser vista a través de un visor. Es muy interesante porque al estar la imagen invertida y al ver usted sobre una placa real el tamaño real de lo que usted está tomando, hay como un romanticismo que todavía hoy en día, 2020, en 2020, se mantiene. Por supuesto están las mamillas. A mí me parece que entre Hasselblad y mamilla, pues ahí se dan la mano. Y hablando un poco de cámaras digitales, pues obviamente las mamillas y las Hasselblad digitales, pues son cámaras ultra potentes, de excelente calidad en su grano, cromancia, luminancia, y ofrecen un espectro de color enorme. Este año la gente está utilizando la cámara Sony Alpha en cualquiera de sus numeraciones. Una cámara que filma en 4K, tiene un rango dinámico muy interesante y además también es muy buena cámara fotográfica, no tienen espejo. Les llaman cámaras mirrorless. Mejores tomas fotográficas con muy buena resolución, una cantidad de frames que permiten unas muy bajas velocidades y unas muy altas velocidades. Para este año esa sería la cámara buenísima en video. Sin embargo, hay gente que definitivamente está filmando con las cámaras Arri, el que tiene más de $36.000 para comprar una cámara Arri y comprarse las ópticas Prime, pues bienvenido sea. Son cámaras muy costosas y se utilizan porque sus rangos dinámicos son enormes, su colorimetría es inmensa. Para un presupuesto pequeño, una cámara pequeña con un buen lente. Para un presupuesto enorme, y si se quiere lograr una capacidad cinematográfica, pues obviamente una Arri Alexa, las Red tienen la capacidad que son modulares, entonces se pueden mejorar, se pueden adaptar, se puede poner todo un rig enorme. Las Blackmagic, que últimamente sacaron una mini Blackmagic muy interesante, tiene algunas variaciones en sus menús, pero digamos que manejan excelentes formatos en 4K, en 8K y 120 cuadros, 60 cuadros, 30 cuadros. Eso pues para las personas que quieren sacar provecho al máximo de las cámaras. Hay todo un abanico de posibilidades en el tema de los dispositivos móviles. La casa Mac tiene los iPhone desde el rango desde el 7 hasta el 11. Tienen pues unos lentes que se hacen especialmente para este tipo de teléfonos y permiten una fotografía muy interesante con 3 lentes distintos. Samsung tiene también excelentes lentes y tiene un muy buen chip de captura, y ahí están estas dos grandes empresas peleando la vanguardia en quién maneja mejor fotografía. Entonces, si venimos desde una cámara Zenith del 40-50 hasta una Hasselblad del 60, pasando por una Canon hasta una Sony, una Lumix del 2020, tenemos un abanico de posibilidades y de precios que nos permiten también aprender a trabajar con X o con Y tipo de cámara, pero teniendo en cuenta que al final lo que importa es el indio y no la flecha. Lo más importante para un editor es recibir el material organizado. En términos técnicos y metodológicos, lo más importante es que haya un script y que eso venga ya en una tabla en orden, una tabla que esté ordenada. Mucha gente le llama escaleta, otros le dicen simplemente siga el guión. Esa organización de material permite que usted pueda tener
carpetas de audio, de video, video 1, video 2, video 3, rollo 1, rollo 2, rollo 3, rollo B, rollo B1, rollo B2, rollo B3, personaje 1, 2, 3, organizado de tal manera, o escena 1 completa según secuencias. ¿Sí? Y además de eso usted también puede tener las gráficas organizadas y tiene gráficas en 2D, en 3D, composiciones de imagen y obviamente los logos, los efectos de sonido, los efectos Foley, para que quede todo en un orden que le permita a usted, cuando está trabajando en la línea de edición y en los previos de la línea de edición, saber qué corta y qué no corta. Lo que se hace es que se monta una sola línea narrativa, de un punto A a un punto B, en ese tiempo y en ese específico momento narrativo, para luego sí comenzar a insertar lo que se va requiriendo según las necesidades del guión. Por ejemplo, para el trabajo en documental, muchas veces el documentalista, que es uno mismo, es el realizador, es el mismo editor, y uno ya sabe cómo es el material que ha venido filmando. Entonces usted, estando en campo, usted sabe que la tarjeta 1 de 32 gigas fue donde grabó la entrevista en la Ciénaga de Ayapel o en el lago de Neuchâtel o donde sea que esté, ¿sí? Y es una entrevista X y tiene algún material de apoyo que puede haberlo filmado en otra cámara o en la misma cámara en un momento después en esa misma tarjeta. Entonces el realizador sabe lo que ha filmado, lo pone en su software de edición y básicamente sabe lo que tiene grabado y sabe el orden de lo que va a contar. Y generalmente los documentalistas se toman un tiempo bastante largo para separar un poco el material filmado de lo que va a comenzar a ser la historia. Para el documental de autor o para el documental que es evocativo, más poético, más íntimo, hay todo un desarrollo de qué es la pieza poética que yo quiero realmente desarrollar. Usted se va dando cuenta que la historia va dando una forma distinta y poco a poco va fluctuando, ¿no? Importante siempre organizar el material, saber quién es nuestro personaje eje de la historia o saber cómo es que vamos a contar nuestra historia y según eso tener todo filmado de manera tal que podamos montar en bloques con un orden donde hay una narrativa y que esa narrativa nos permita después insertar lo que queramos y ponerle después el sonido final que se necesita insertar, sea música, sea sonido ambiente o sea sonido Foley. Y me parece que teniendo en cuenta eso ya se puede dar una finalización como tal a lo que es la pieza audiovisual y cuando hay una finalización pues se masteriza, se suben los volúmenes y se puede colorizar. Eso es como la metodología que yo manejo y es la metodología que muchas personas manejan y depende también del software que se esté utilizando para tal efecto. Hoy en día la gente está trabajando mucho con el Premiere. Es un programa que sigue siendo muy versátil. Y las herramientas también, ¿no? Y los shortcuts tienen la ventaja de permitir que en otros programas también se puedan utilizar las mismas herramientas, las mismas teclas. JKL para adelantar, para trazar, C para cortar, B para puntear, A para escoger todos los tracks involucrados en la secuencia, Z para hacer zoom, P para dibujar. Bueno, hay una cantidad de formatos interesantísimos. Software importante, Premiere. Para cualquier persona que esté entrando en un rango medio alto de contar historias, ese es un muy buen software porque además es versátil a la hora de la ingesta del material. Le permite a usted hacer ingesta de material desde Full HD hasta 4, 8K y con todos los rangos. El Avid es un software que es muy interesante porque le permite trabajar en tiempo real sin necesidad de hacer renderización de la imagen. La ventaja es que la ingesta es directa y el computador inmediatamente comprime todo a un formato de XML que le permite a usted trabajar sin necesidad de hacer render. El Final Cut Pro 7 fue el último gran software que tuvo Final Cut. DaVinci, que a pesar de que era un colorizador, terminó pues siendo un excelente software para poder trabajar varias herramientas al mismo tiempo. Color, gráficas, video, sonido y una finalización muy interesante. Digamos por orden, tenemos el Final Cut, el Premiere Pro, el Avid y tenemos el DaVinci. Las transmisiones de video o transmisiones televisivas en el pasado se hacían por microondas y se utilizaban algunos elementos técnicos que hoy en día han venido siendo desplazados por las nuevas tecnologías. Hoy en día se utiliza una interfase que maneja una línea FTP. Esa misma línea FTP tiene esa interfase que permite conectar a YouTube, a Instagram y a Facebook en simultánea para usted poder transmitir su streaming en vivo, todo en una sola línea de video. En Instagram hay un programa que se tiene que instalar en los teléfonos o en los computadores. Se enlaza con la interfase de ODS. Para YouTube, una cuenta de gamer, así como la de Facebook, puede pasarse por esos 3 canales al mismo tiempo para llegar a tus 3 distintos públicos, utilizando la interfase más sencilla que nos permite llegar. Y con eso básicamente se le puede llegar a todos los públicos. El programa del arte y la cultura se crean en casa
es un excelente estímulo, un excelente programa para poder desarrollar todo este tipo de nuevas artes, de nuevas formas visuales, audiovisuales, musicales, que le pueden llegar a unos públicos que de pronto no han sido alcanzados por otros medios. Este tipo de estímulos y todo lo que esto genera, tanto en el creador como en el público, es una interacción muy importante que necesita ser mostrada, necesita ser revelada a los públicos, a las personas que de alguna forma están rodeando todo el espectro del arte. Para dónde vamos es un excelente elemento de difusión de todo esto que llamamos artes visuales, artes sonoras, y sobre todo que hacer la música en vivo, hacer las audiovisuales en vivo y que haya personas que se puedan entrevistar de un lado o de otro, nos da la capacidad de entender cuáles son los distintos puntos de vista que hay frente a unos temas que muchas veces creemos conocer, pero que de alguna forma nos falta también un poco profundizar. Que se accedan a ese tipo de estímulos y que este programa en especial tenga la capacidad de llegar a muchas personas para que puedan divulgar su conocimiento, sus artes a un nuevo y un más amplio público, tanto mayor como juvenil y como infantil. Bogotá, ciudad creadora. Alcaldía de Bogotá.